Quiero presentarle esta imperdible conversación con el filósofo Ricardo Foster, donde, bueno, hablamos y analizamos varios temas. Pasamos a escucharlo. Con el filósofo Ricardo Foster. Hola Ricardo, buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, bueno, te convocaba para preguntarte cómo estás viendo la situación, cómo estás viendo la reacción, ¿no? Del pueblo y de las fuerzas políticas a esta estampida o a esta pandemia que estamos sufriendo a nivel político. Mira, yo creo que ahora les ha entrado la bala a Dorni, que después de otros sucesos, la cuestión de las criptomonedas, sí, la corrupción aparecía como medio abstracta. En cambio, con lo de Adorni creo que se cayó una máscara, que se evidenció que son una manga de lúmpenes que llegaron para saquear rápidamente al Estado. Ya esa idea de ir contra la casta, de mostrar honestidad, queda absolutamente derrumbada, desdibujada, a partir de lo que la gente ya visualiza como un acto de corrupción, ¿no? Que llevó a que un personaje como Adorni, un oscuro personaje con un patrimonio menor, en 2 años, hoy ya tenga no sabemos cuántos departamentos, viajes en primera, vacaciones suntuosas. Bueno, todo eso de algún modo pegó debajo de la línea de flotación, junto con una realidad económica brutal, abrumadora, destructiva. Yo creo que el 80% de la sociedad argentina, de diversos modos, tiene que ajustarse, algunos directamente no llegan a fin de mes o bajan de la línea de pobreza a la indigencia o dejan de ser clase media. A eso le agregamos la destrucción sistemática y brutal de cuestiones claves para la vida de los argentinos, como puede ser, por ejemplo, ámbitos como el de vialidad nacional que garantizan que nuestras rutas sean algo seguras, o el de financiamiento salvaje de la educación, de la ciencia, la tecnología, o la destrucción sistemática de los saberes jubilatorios, o ahora el de financiamiento y quizás una crisis descomunal del PAMI que atiende a 6 millones de argentinos y argentinas que por lo general son los más vulnerables. Podríamos seguir y estaría toda la mañana describiendo lo que es una destrucción sistemática de la vida económica, social, cultural, lo que se ha hecho con el Inca, el desfinanciamiento de cualquier actividad cultural que era propia de un rol de un Estado democrático y presente, y así seguiríamos, ¿no? El intento de llevar adelante una ley de reforma laboral que es un salto a la sociedad feudal o preesclavista. Y así nos encontramos con un gobierno que me parece que ya ha roto esa supuesta fascinación que generaba en determinados sectores de la sociedad argentina. Eso no quiere decir que estemos ante el final del gobierno de Milei, ni que sea soplar y hacer botellas. Me parece que estamos entrando en otra etapa. Ahora, ¿qué te parece a vos que fue el motivo del cambio tan radical de la despedida de Cristina con una plaza llena, con un infierno de gente ahí, y de repente a los días Macri haciendo lo que hizo, después Alberto, después la solución Milei, ¿no? No, Eh, no hay una respuesta lineal, ¿no? La verdad, la vida de las sociedades no es lineal. La causalidad que puede funcionar en ciertos dispositivos científicos no funciona matemáticamente en las sociedades. A las sociedades hay que analizarlas a partir de una serie de transformaciones que involucran muchísimos ámbitos de la vida, tanto transformaciones locales como transformaciones globales, transformaciones tecnológicas, transformaciones en la forma del trabajo, transformaciones en la vida cotidiana. No es la misma sociedad la del 2026 que la sociedad del 2015 que describió Cristina. En el medio pasaron muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la pandemia. No podemos olvidar el impacto descomunal durante casi 2 años de una pandemia que
tuvo al mundo en vilo. Con eso te quiero decir que no hay respuestas lineales, hay un desgaste de las formas tradicionales de representación política, hay una necesidad de una transformación de los modos de interpelar a la sociedad, hay también ciclos económicos que van generando transformaciones que no se veían venir. Hubo también un contexto global que generó un aumento exponencial de las extremas derechas en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Pues son todos elementos que uno tiene que ir como si fuera un rompecabezas acomodándolos, porque si no, todo se vuelve indescifrable. Quiero decir, a la sociedad les pasan cosas, no solamente a la Argentina, porque si no pareciera que siempre nos estamos mirando el ombligo. ¿Cómo pasó que llegó Milei a la Argentina? Pero también llegó Trump a Estados Unidos, en su momento Bolsonaro a Brasil, o ahora que acaba de perder Orbán en Hungría, estuvo más de una década como presidente de esa nación y llevando adelante un proyecto de extrema derecha. Entonces, o Netanyahu en Israel, quiero decir, estamos en un momento muy convulso, muy tenso, donde las relaciones internacionales están rotas, donde Trump quiere destruir una civilización, es un bocaza que dice cosas absurdas, pero que sin embargo es el presidente de la todavía principal potencia del planeta. Si mencionamos todas estas cosas, le bajamos un poco la atención a la pregunta que tiene la forma del harakiri de la Argentina, digo. Ahora, la Argentina es un país entre países. Lo que parece ser que no funciona, o sea, todo lo que los acuerdos políticos que hubieron después de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional se rompieron todos. Ahora se tampoco rompió, está sí. funcionando el esquema interno ni en la Argentina ni en Estados Unidos, por lo menos, ¿no? No, me parece que hay una crisis de la vida democrática también. En Occidente, la democracia está siendo vaciada, rapiñada, utilizada para algo que no tiene que ver con los intereses de las mayorías, con el mejoramiento de la vida colectiva, sino que tiende a beneficiarse una cada vez mayor concentración de la riqueza y una mayor pauperización de amplísimos sectores medios y populares. Eso desgasta la democracia, genera resentimiento en la sociedad, genera que lo político y la democracia, que es la cobertura de lo político, comiencen a degradarse a ojos de la ciudadanía, y muchas veces esa ciudadanía resentida, desilusionada, despolitizada, tiende a apoyar a estos personajes que salen casi de la nada y que construyen un lenguaje brutal, insultos, y que interpelan a un sentido común que está muy lastimado, muy roto al mismo tiempo. Entonces me parece que eso también explica en parte el crecimiento de opciones políticas que en otro contexto no hubieran tenido ninguna chance. No sé qué te pasa a vos, pero cuando yo veo una imagen de Milei, cuando escucho un rato lo que dice, me pregunto cómo fue posible que un país medianamente culto como la Argentina, con niveles de educación y de alfabetización altos, elija un energúmeno de esa naturaleza. Bueno, evidentemente le pasan cosas por debajo a la sociedad que a veces no percibimos y que libera una zona de barbarie, de resentimiento y de ignorancia que nos golpea a todos, y también esto nos lleva, obviamente, a tener que repensar una cantidad de cosas respecto a cómo construimos un proyecto alternativo que reivindique lo democrático, que reivindique la justicia social, que reivindique la soberanía, que reivindique un Estado presente, pero que no sea simplemente una acumulación de consignas que solo aspiran a repetir un pasado que ya no puede volver. Entonces todo eso está ahí. No sé cómo se resuelve, yo no tengo la bola de cristal. Lo que sí veo es que hoy, para construir una oposición que tenga interpelación real sobre la sociedad, que tenga legitimidad profunda, bueno, hay que ofrecer un proyecto de horizonte, un proyecto de futuro. Por ejemplo, quienes vayan a ser los que representan esa fuerza política, y esa fuerza política o ese frente, tiene que decirle a la sociedad qué va a ser los primeros 100 días de gobierno.
cuáles van a ser esas 30 o 40 medidas fundamentales que durante esos primeros 100 días van a volver a cambiar la matriz de lo que hoy está viviendo, del horror que hoy está viviendo la Argentina. Entonces me parece que hay que buscar ese tipo de perspectiva, hay que construir una unidad que sea una unidad que no sea gelatinosa simplemente, sino que represente una voluntad de transformación, pero no cualquier transformación, sino una transformación que defienda los intereses populares, los intereses nacionales, el mejoramiento de la vida democrática, la defensa de la cultura, de la educación, de los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Y el desafío es armar algo creíble, ¿no? Realmente, vos fijate lo que estamos asistiendo, que ya sin ningún pudor se compran, se venden diputados, se compran, se venden senadores. Hay una degradación de las instituciones, pero tremenda, ¿no? Entonces decís... A ver, pasó en los 90 también, ¿eh? O sea, tengamos un poco también de memoria histórica. No, pero a este nivel me parece que ni en los 90. Mirá, en los 90... Acordate, mirá, a ver, los 90, para hacer un rápido recordatorio. El menemismo, en nombre del salariazo y la revolución productiva que llevó a que una masa importante de votantes fuera a ponerle su voto Menem, terminó siendo el brazo ejecutor de la reconversión radical en términos neoliberales de la economía, del Estado y de la sociedad argentina. Se privatizaron todos los servicios públicos, se privatizó el sistema jubilatorio, se privatizó YPF, se desmontó ELMA, la flota argentina que era virtuosa, se desarmaron las escuelas industriales, las escuelas agrarias. Te podía seguir nombrando que fue mucho más radical todavía la transformación del menemismo en los 90 que la que todavía intenta terminar de realizar el mileísmo. Por eso te quiero decir que en los 90 también hubo una parte de esta sociedad que creyó el cuento de achicar el Estado y agrandar la nación, relaciones carnales, que aceptó el endeudamiento, que se dejó comprar el alma con eso de la entrada masiva de importaciones o viajes a Miami. Los adornos de la vida no nacieron recién ahora, porque si no entenderíamos tampoco el golpe del 76, como una parte importante de esta sociedad fue cómplice de ese golpe, lo avaló ese golpe, lo sostuvo ese golpe, y eso lo hicieron desde los medios de comunicación, desde los grandes grupos económicos y de un sector importante también de la sociedad que creía que el golpe era necesario. No estoy diciendo hoy, haciendo este recuento de la historia solo para recordar los momentos nefastos de nuestra historia, sino para entender que en distintos momentos de nuestra historia contemporánea, sectores de la vida política, sectores del poder económico, sectores del poder mediático, operaron siempre en detrimento de los intereses de las grandes mayorías. En el interín hubo momentos en que eso no sucedió, quizás el más virtuoso de todos, sin duda, fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entonces, me parece que lo que hoy tenemos que revisar, repensar y recuperar es una capacidad de una fuerza opositora que tiene su matriz clave y fundamental en el peronismo, pero no solo en el peronismo, porque el peronismo también ha sufrido transformaciones muy fuertes y tiene que ampliar su base de sustentación. Y bueno, y hay que buscar cómo darle discurso, cómo darle sentido a esa oposición. A mí me parece que, como para poner nombres y apellidos en un determinado contexto, yo soy de los que piensan que hoy el principal dirigente de oposición en la Argentina tiene nombre y apellido, se llama Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir con esto? Que Axel es el que, dentro de la fuerza política opositora, tiene la máxima responsabilidad en la actualidad, gobernar nada más y nada menos que por segunda vez la provincia de Buenos Aires, y lo hace desde un lugar que, a ver, que yo creo que hoy tenemos que reivindicar. Axel debe ser uno de los pocos políticos en nuestro país que puede mostrar la absoluta transparencia de su vida privada. Claro. Y no me parece poca cosa. Y al mismo tiempo puede mostrar consecuencia ideológica, conducta política, que viene de una historia. Axel viene de la historia del kirchnerismo, viene de esa historia que durante 12 años
Ahora el y mismo quitaron los kirchnerismo lo gobernadores está de Cristina, limando. ¿no? Bueno, ahí tenemos un problema, porque me parece que ese es un error profundo. Me parece que esa sería una equivocación mortal, porque todo eso lleva a imaginar que lo mejor que nos podría pasar es que la alternativa al mileísmo en el 2027 sea una fórmula de centro, donde también habiten los Pichetto, los Monzó, los Massot, los Massa, ¿no? En vez de pensar que la fórmula tiene que estar representada por nuestros mejores cuadros, pero que también tengan la aptitud de incorporar a amplios sectores de la oposición, no, vamos a una lógica en donde vamos a elegir otra vez candidaturas equivocadas. Entonces me parece que ahí es importante destacar lo que uno supone, piensa que es aquello que más se está representando hoy un proyecto de oposición real en la Argentina, y a mí me parece que ese proyecto gira alrededor de quien gobierna, insisto, la provincia que es la clave del país, porque la provincia de Buenos Aires es la clave del país, que está casi la mitad de la población, más de la mitad del aparato productivo. Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires repercute en toda la nación. O sea, la fuerza de oposición tiene que nuclearse alrededor de quien hoy representa la mayor potencialidad y que tiene las mayores dificultades también, porque gobernar hoy con un gobierno terrible como el de Milei es dificilísimo. De hecho, creo que está apuntando a eso, Axel, ¿no? Uno lo ve que va tratando de ir transversalmente. Yo estaba hablando el otro día con Federico Storani y bueno, lo ven cerca. Sí, yo creo que hay que hablar con aquellos sectores que tienen una vocación democrática, que no acompañaron otros momentos del peronismo, particularmente durante el periodo del kirchnerismo, pero que siguen teniendo una vocación democrática. Hay que abrir, por supuesto, los espacios para ganar una elección, cuando sabemos que una elección en la Argentina o se gana con el 45+1 o hay que ir a un balotaje, en la mayoría de los casos, implica generar un consenso amplio. Las sociedades están muy fragmentadas en este momento. Aparte va a hacer falta un consenso amplio, porque esta gente deja tierra arrasada. No, eso por supuesto. Lo que pasa es que de nuevo, ¿no? Para gobernar un país como la Argentina, en situaciones de una crisis monumental como las que están desatando los que hoy nos gobiernan, se requiere un consenso amplio, pero se requiere también que los que dirijan ese proceso de renovación tengan el coraje suficiente para hacer lo que hay que hacer. Porque llegar para pensar que todo se resuelve con la moderación, con conversar con todos, con no pisar ningún callo, es un error que nos puede llevar a algo todavía peor. Peor. De hecho, vos fijate que históricamente todo lo que vino avanzando la oligarquía, destruyendo, como decís vos, ¿no? Los ferrocarriles, la flota fluvial, y nunca se pudo volver a construir eso, ¿no? Entonces ellos avanzan. Cada año, cada año la recuperación es mucho más costosa. La dictadura cambió el país. El fracaso del gobierno de Alfonsín y la hiperinflación del final del gobierno de Alfonsín le dieron a la sociedad una dimensión donde una oscuridad nunca antes vivida pegó muy fuerte y quedó en el inconsciente colectivo. El menemismo también cambió a la sociedad, a la matriz productiva, generó endeudamiento, y el macrismo hizo lo mismo también, el mileísmo también, y cada una de esos retrocesos no pueden ser compensados en 4 o en 8 años por un gobierno popular. Lo que hay que analizar, lo que habría que analizar, perdóname que te interrumpa, son los civiles de la dictadura, ¿no? Porque si bien se jugó a los militares, porque son los mismos, ¿no? No, por supuesto, ahí hay dos cosas diferentes. Yo creo que, que en general tendemos muchas veces a minimizar cosas que han sido muy significativas en la Argentina. Pero la Argentina es el único país del planeta que juzgó a sus genocidas, a las 3 juntas militares durante el famoso juicio de 1985. Después vinieron las leyes de impunidad, vinieron los indultos del menemismo,
Y después vino con Néstor y Cristina Kirchner la derogación de las leyes de impunidad, la derogación de los indultos y la reapertura de los juicios de lesa humanidad. Eso significó que ya no se trató solo de juzgar a las 3 juntas, sino a todos los responsables de las torturas, las desapariciones, las violaciones, el robo de niños, etcétera, etcétera. Eso es grandioso. Eso es un patrimonio de la Argentina. El último 24 de marzo del 2026, que está acá a la vuelta, fue extraordinario. Fue una masividad como pocas veces vista en todo el país. Eso quiere decir que en la Argentina hay una fuerza profunda que está entramada en la vida social y popular del país, que sigue teniendo una visión que nosotros reivindicamos, y que no todo es oscuro, perverso, regresión, sino que hay políticas, acciones y vivencias que siguen siendo muy significativas e importantes, ¿no? Entonces me parece que también hay que sostenerse sobre eso, hay que sostenerse sobre el papel de los movimientos de derechos humanos, particularmente de las madres y las abuelas. Hay que sostenerse con una tradición política que tiene que renovarse. A mí me parece absolutamente válida la idea, esa que en algún momento formuló Axel y que le dieron con un caño, de hacer nuevas canciones, nuevas melodías, porque me parece que una fuerza política necesita enfrentarse a las mutaciones de la sociedad, porque volvemos al comienzo de esta conversación, los cambios han sido brutales, han pegado en el corazón de las formas de vivir en la sociedad contemporánea. Entonces la política también tiene que ser capaz de desentrañar, de entender y de actuar sobre esos cambios. Sí, hay banderas que son inamovibles, ¿no? Por ahí, porque son actuales totalmente, justicia social, independencia económica. No, los valores son, a ver, los valores no cambian. Querer una sociedad más igualitaria, querer una sociedad donde se distribuya mejor la riqueza que se produce socialmente, querer un país que esté orgulloso de su soberanía, recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, todo eso son valores que no cambian. Lo que cambia son las estructuras de la sociedad, y ya no tenemos, por ejemplo, una clase obrera sindicalizada con la misma capacidad, con la misma fuerza que la que desencadenó el Cordobazo, por ejemplo, claro, en el final de la década del 60. No es lo mismo porque cambiaron las formas de producción, porque creció el trabajo informal, porque hoy la Argentina tiene y entró de lleno a lo que es este tipo de trabajo basura, este trabajo a través del cual una persona cree que administra o es el gerente de su propia vida, cuando en realidad es una pobre persona que pedalea 14 o 16 horas por día para no llegar a fin de mes siquiera. Entonces todo eso también hay que ponerlo de nuevo en el interior de lo que nos está pasando. Sí, lo que pasa es que el poder económico sigue un plan a pie juntilla desde siempre, ¿no? Y el poder político o el pueblo ha tenido espacios nada más y no ha podido reconstruir lo que se destruyó. Sí, entonces, pero bueno, pero esa es la historia del capitalismo. Si el capitalismo fuera un sistema puramente represivo, coercitivo, brutal y violento, hubiera durado poco tiempo. Ha tenido la capacidad de reinventarse, de ilusionar, de generar fantasías, de modelar también la vida de una sociedad. Entonces, darle una pelea a un sistema que tiene un enorme poder es difícil, no es una cosa que se resuelve de la noche a la mañana, es algo que requiere todo un proceso histórico. A veces los tiempos son más largos de lo que uno desearía, pero también hay algo de eso. Es muy difícil actuar y pensar en términos equivalentes a cómo se actuaba y pensaba en la década del 70 o en la década del 40 del siglo pasado. Insisto, los valores pueden ser los mismos, porque uno sigue sufriendo de la misma manera lo que significa la injusticia, la desigualdad, todo eso está presente. Creo que es lo que le da forma a un proyecto político genuinamente humanista y solidario. Eso no cambia, pero no alcanza solo con eso. Si fuera solo por los valores, bueno, la cosa sería diferente. Hay que trabajar sobre un sujeto que tiene distintas características, sobre, por ejemplo, tecnologías que están las 24 horas del día funcionando
adentro de nosotros. Claro. Y así podríamos pasar la mañana hablando. Pero eso no significa, insisto, que esté todo cocinado, que ya vivamos en una distopía inmodificable, etcétera, etcétera. Me parece que en el mundo, en la vida, en la historia y en las sociedades, las cosas se siguen moviendo. Ricardo, muchísimas gracias por los conceptos vertidos, por la claridad de pensamiento y también por atendernos y por compartir con nosotros. Un gustazo para mí. Abrazo grande. Hasta luego. Bueno, día movidito. Ustedes habrán podido escuchar esta nota impresionante. Y bueno, recuerden que estamos en www.paisajespersonasypersonajes.com.ar. Recuerden que estamos en YouTube como Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes.com.ar, en Instagram como Rubén Daniel Cian 91.5, en Facebook como Rubén Daniel Cian, y en Threads también estamos. Y les pido, si les gusta, que le pongan me gusta, que compartan, que comenten también, que es interesante. Yo respondo todos los comentarios, algunos que son muy genéricos le pongo me gusta, si es puntual se lo contesto. Y bueno, muy agradecidos por seguirnos y por compartir. Un fuerte abrazo para todos.